Buenos días. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. A ver. Damos unos segundos que terminen de entrar todos y todas. Yo no sé quién habla, Celeste. A ver si pueden deshabilitar todos los micrófonos. Bueno, en unos minutos comenzamos. Bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, esta es la tercera clase del curso, que ya es el tercer año que venimos llevando adelante. Y bueno, hoy tenemos como invitado a Eduardo Smalinski, que de la clase que va a dar hoy se le puso como título "Me gustaría señalar que están bombardeando. Consideraciones psicoanalíticas sobre los efectos de la pandemia". Eduardo Smalinski es psicoanalista y trabaja en el Centro de Salud Mental número 3 de la Ciudad de Buenos Aires, el Ameguino, y trabaja institucionalmente con el malestar de los equipos de salud en el campo de lo público. Bueno, bienvenido, Eduardo. No sé si tenés habilitado ya el micrófono. Ahí creo que sí. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada, me parece una temática, bueno, digo, muy actual esta que están abordando. Y bueno, para mí también, digamos, ¿no? El poder tener, digamos, yo creo más esta conversación con ustedes es como una oportunidad también para mí, para ponerme a pensar y a plantearme algunos de los problemas con los que estamos como lidiando en este momento, ¿no? En este momento, digo, ya hace un par de años por lo menos, ¿no? Más allá de que podríamos pensar la pandemia dentro de un proceso mucho más prolongado. Bueno, el título que se me había ocurrido, ¿no? para esta conversación, supongo yo que algunos lo habrán escuchado. Esto es una frase que estuve buscando, ¿no? Bastante de esta frase. Es una frase que dijo Winnicott en una reunión que había en la Sociedad Británica de Psicoanálisis en 1942, o sea, durante la guerra. Y eso era un poco la idea de traerla, ¿no? Porque, digamos, podríamos poner a la pandemia, digo, en una línea semejante a lo que puede ser un estado de guerra y de una guerra mundial, en el sentido de, yo diría que por ahí la temática de la cual quisiera que nos ocupemos, que es la idea del colapso, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, esta frase, digo, no sé si la discusión era sobre si estaban hablando de Freud o de Klein,
¿no? de cuestiones metapsicológicas de Freud, o estaban hablando de Klein. En general yo tenía entendido que estaban hablando de Klein y que en ese momento Melanie Klein tenía un peso enorme dentro del psicoanálisis inglés y había una enorme fascinación por la obra de Klein y había, incluso digo, tenía un peso político enorme, cómo se transmitía la obra de Klein, que había generado una especie de estado de hipnosis dentro del psicoanálisis inglés, ¿no? La obra de Klein, en el sentido de que era algo que casi generaba una especie de estado de iglesia, ¿no? de estar en una misa, de rezo, ¿no? En donde de distintos términos como identificación proyectiva y todas las fantasías kleinianas eran como cuestiones así como adoradas, ¿no? Bueno, en ese marco, y además en el marco de que estaban bombardeando Londres, como era frecuente en ese momento, es que Winnicott levantó la mano. Simplemente Winnicott en ese momento era un psicoanalista que estaba todavía bastante, en ese momento. Winnicott nació en 1895, me parece, o sea que era un tipo relativamente joven, creo que todavía no había ni siquiera terminado la formación dentro de la asociación psicoanalítica, digamos, ¿no? O sea que en ese sentido, digo, no tenía un lugar relevante, y en ese punto, lo que él hizo cuando levantó la mano y dijo que estaban bombardeando, claro, no es que haya dicho algo que no era percibido por los demás. Lo que en todo caso llamaba la atención, o a él le llamaba la atención, era pongamos así, ¿no? Registrar una posición rara, que era cierta, digamos, posición esquizoide por parte de sus compañeros, sus colegas en ese momento, que podían tener largas conversaciones sobre temas teóricos, abstrayéndose completamente de lo que ocurría afuera, ¿no? Y esto es lo que él señaló. Y también es interesante porque ante ese señalamiento no ocurrió absolutamente nada. O sea, él simplemente dijo eso, volvió a sentarse y siguieron discutiendo como si no pasara nada. Digo esto porque es muy interesante, digamos, como cuestión para los psicoanalistas y para el psicoanálisis, qué lugar le damos al afuera, qué lugar le damos a lo ambiental y sobre todo qué lugar le damos al colapso o a la catástrofe. Bueno, digo, me parece que es un tema que a mí me parece muy interesante, ¿no? En general, yo creo que en general los psicoanalistas no tenemos una buena relación, digamos, con el afuera. A veces tampoco tenemos una buena relación con el adentro. En el caso de Winnicott, vieron él, digamos, su diferencia fundamental con Klein, básicamente, es el lugar que le da al afuera. Pero básicamente les diría también, lo interesante a mi entender de lo que él pudo desarrollar, es que él, más bien, todo el desarrollo de lo que podrían ser los espacios intermedios, incluso digo, porque, bueno, supone que el análisis es un espacio intermedio, pero supone básicamente que lo humano se desarrolla en un espacio intermedio. Ese espacio intermedio justamente se constituiría entre lo que sucede en el afuera y lo que sucede en el adentro. En el adentro, digamos, puede ser tanto el mundo interno como también el cuerpo, como las sensaciones corporales, ¿no? En ese sentido, esto que planteamos en relación al hecho de lo que puede pensarse así como ese universo intermedio, llamémoslo transicional o zona potencial, digo, si tomáramos el libro que, digamos, es el único libro escrito por Winnicott, digo, en el sentido de que todos los demás libros que hay de Winnicott son artículos que fueron compilados posteriormente. Su único libro, que es Realidad y Juego, ustedes saben que en inglés se llama al revés, se llama Playing and Reality, o sea, se llama Jugando y Realidad. O sea, para él, la realidad humana se produce como producto del jugar, como producto del jugando, como producto de ese proceso que llama la transicionalidad o la transicionalización, como quieran ustedes llamarlos. Pero es ahí donde se produce la realidad humana. Por supuesto
que es un universo armado en base a una ficción. Ahora, ese universo se arma solo en ciertas condiciones. Y en esas condiciones, podríamos decir, él todo el tiempo plantea que el jugar, digamos, todo el tiempo funciona como un intermedio entre lo que podría ser el principio de realidad y el principio de placer. Lidia entre esas dos instancias. Ahora, en ese punto, lo que a él le interesó, lo podríamos pensar, es reconocer, o por lo menos enunciar, ponerle nombre, a que si no se reconocía ese bombardeo, no se iba a poder como constituir ese jugar. O sea, el jugar solamente se produce en términos de podríamos decir, un cierto aislamiento, pero también un cierto reconocimiento de lo que sucede afuera y de lo que sucede adentro. Si no se reconoce lo que sucede afuera, digamos, se queda uno estancado en lo que podría ser una posición esquizoide. Si no se reconoce lo que sucede adentro, lo que sucede con el cuerpo, se produce un proceso de despersonalización. En ese sentido, digo, la zona intermedia un poco intenta hacer una salida y una alternativa a los procesos esquizoides y a los procesos de despersonalización. Bueno, a mí me pareció como interesante, digamos, el tomar esta idea, ¿no? por esa referencia que les dije antes, ¿no? Entre la pandemia y la guerra, ¿no? El bombardeo y la guerra. Pero me parece eso, como una consideración muy actual, me parece que de distintos modos, eso los analistas tenemos dificultades, en principio diría yo, básicamente tenemos dificultades con el afuera, porque básicamente creo que tenemos dificultades para algo así como para reconocer los cambios. En general, me parece que tendemos a considerar una especie de universo atemporal, donde a partir de ciertas afirmaciones, no importa de quién fueron, si fueron de Freud, de Lacan, de Winnicott o de Melanie Klein, aparentemente parece que entráramos en un espacio sin tiempo donde no hay transformaciones. Y me parece que desde hace bastante tiempo tenemos que ir, o tendríamos que tratar de ir reconociendo las transformaciones que se van produciendo, porque me parece que no hacerlo nos da muchas menos posibilidades, ¿no? Nos quita, podríamos decir, operatividad. Bueno, a él, casualmente, Winnicott habla, para hablar de esto del colapso, él habla de un término que se llama breakdown, ¿no? que es también traducido como terror al desmoronamiento. Él dice que este breakdown, digamos en alguna medida, ese terror al desmoronamiento, tiene en alguna forma, en relación a la constitución psíquica, un valor, podríamos pensar, que digamos casi universal, y que en alguna forma, digamos, él lo que plantea es que las dificultades para el reconocimiento del colapso están ligadas justamente al hecho de que ese terror al desmoronamiento está ligado, digamos, a una época en donde aconteció, pero en donde, digamos, en alguna forma no fue experienciado. O sea, que por una dificultad, podríamos decir, interna, ligado a algo que aconteció y que no fue experienciado, cada vez que nos encontramos ante situaciones que eventualmente podrían pensarse como situaciones de catástrofe o situaciones de colapso, tenemos dificultad para reconocerlas. O eventualmente las negamos, o en algún modo las evitamos, justamente por el hecho de algo que en alguna forma nos resulte insoportable y que tiene que ver con lo que nos constituye como humanos. Ahora, en todo caso, voy a aclarar un poquito más qué quiero decir con esto, ¿no? Quería justamente hacer como una referencia a un caso de Winnicott, después quería traer otra experiencia más, un poco para pensar esto, ¿no? Hoy mi idea es un poco que pensemos un poco el tema de la pandemia dentro de los colapsos, o dentro de los colapsos, más que del colapso. Winnicott, hay un caso muy interesante, que es una paciente que lo consultó a Winnicott para
le manifestó algo muy especial, que era que ella quería suicidarse, pero quería suicidarse no desesperadamente, digamos, dijo algo así como que ella quería suicidarse por la razón correcta y no hacerlo de manera desesperada. O sea que esperaba de ese espacio analítico el poder transitar la posibilidad de ir en búsqueda de esa buena razón para quitarse la vida. Bueno, digo esto, entenderán que como demanda de análisis, ¿no? Como demanda de tratamiento, es bastante límite, bastante desesperado, y eventualmente como analistas, bueno, el tener que encontrarnos con una demanda de esa naturaleza no es nada sencillo y básicamente no es algo grato. Pero bueno, en ese caso, Winnicott decidió aceptar ese tratamiento y acompañó a esa paciente. Pero la acompañó hasta que en cierto momento la paciente se agravó y él entonces decidió internarla, y como producto de la internación, la paciente se suicidó finalmente de un modo extremadamente desesperado, cosa que por supuesto le produjo muchos remordimientos a Winnicott. Y él se preguntó, y a mí me parece una pregunta muy interesante para hacer nosotros, si no se había equivocado, si bien él, por temor justamente a que esta paciente pudiera lastimarse o pudiera quitarse la vida, optó por la internación. Pero al mismo tiempo también advirtió que el hecho de que él no estuviera dispuesto a acompañarla, aún con el riesgo que eso implicaba, precipitó eso que la paciente decía. Entonces, un poco la pregunta que él se hacía era si finalmente el buscar una razón para quitarse la vida no es eventualmente como equiparable, ¿no? Si, digamos algo así como si buscar una buena razón para morir no es equivalente a buscar una razón para vivir, o si a veces eventualmente la vida misma no se puede como convertir en la búsqueda de una razón para morir. Y él lo que se reprochaba justamente es no haberla podido acompañar. Por supuesto, lo que él se reprochaba era que algo de ese recorrido y de algo de soportar una transferencia tan particular como es una transferencia que lo que está buscando es una buena razón para morir, la resultó insoportable y que por eso decidió esa internación, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que se le planteó un problema, a ver, de difícil solución para todos. Aún hoy sería un problema de difícil solución. Pero me parece un problema que vuelve a tocar esto que me interesa que pensemos en términos de colapso, ¿no? Que es algo así, cómo los analistas podemos ocuparnos o no de poder pensar los colapsos. Y dentro de los colapsos también podemos pensar a la muerte como un colapso, ¿sí? Lo que les quería comentar en relación a este ejemplo de Winnicott era algo que, bueno, Carlos había comentado, junto con a un equipo de colegas, trabajamos desde hace mucho tiempo, como unos 15 años, con esto que llamamos el malestar institucional, el malestar en las instituciones públicas ligadas al campo de la salud en principio, también con algunas ligadas al campo de la educación. Y justamente por este trabajo que venimos haciendo, hace un tiempo, no demasiado, surgió un pedido de una residencia a partir de una residencia en salud mental, a partir del suicidio de una paciente adolescente dentro del hospital. Cosa que había como resultado, que resultó tremendamente traumático para toda para toda la residencia. Estamos hablando de mucha gente, ¿no? De cerca de más de 30 profesionales, ¿no? La paciente se arrojó por una ventana, estaba en ese momento al cuidado de un familiar, pero bueno, ¿cómo les diría? Era muy impresionante. Les diría algunas cosas como que me parece importante como tener en cuenta, ¿no? Primero porque, bueno, eran todos profesionales jóvenes, ¿no? Gente que está en formación, haciendo la residencia. Y les diría que más de la mitad de los profesionales, tanto
psicólogos como psiquiatras, se replanteaban si querían seguir trabajando, si querían seguir en la profesión, ¿no? Cosa que, bueno, digo, podríamos entender que no es que no sea posible, ¿no? Pero eso me hizo pensar algo, ¿no? Que es, pero si ante el suicidio de una persona, de una joven, con todo lo dramático y traumático, nos planteamos si estamos dispuestos a seguir trabajando, yo pensaba, pero entonces, estas personas, ¿qué suponen? O sea, ¿qué supondrían? ¿Supondrían que el suicidio está fuera de nuestra experiencia? ¿Supondrían que el suicidio o la muerte, digo, como forma de pensar un colapso, no es algo, no es concebible, no es algo con lo cual en alguna medida tenemos que convivir o convivimos? Bueno, realmente me sorprendió mucho. Me sorprendió, por ejemplo, que otros modos de negación en relación a esto, ¿no? Era, por ejemplo, que ese servicio se jactaba hasta ese momento que, digo, y es un servicio que tiene mucha trayectoria, de que nunca se le había suicidado un paciente en el hospital, ¿sí? Digo, no es cierto, no es tan frecuente el suicidio de personas adentro de una institución. Lo curioso de esa afirmación, que a mí me parece que es una afirmación que muestra un modo de funcionar la negación de una manera muy significativa, era que, era que decir que nunca se había suicidado un paciente en la institución era lo mismo que decir que siempre habían logrado que todos los suicidios se produjeran afuera de la institución. Porque de hecho, había muchos pacientes jóvenes, adolescentes que se habían suicidado. Lo que habían evitado en todo caso era que se suiciden dentro del hospital. Y lo que me pareció también importante y significativo para pensar es que el suicidio de esa joven, que a mi entender no era un problema de pensar cuál era el error que se había cometido en relación al suicidio de esa persona, porque esa chica había sido muy bien atendida, muy cuidada, y diría yo que justamente por ser atendida y cuidada, donde les diría una gran parte de la residencia conocía a la paciente, a mi entender, el hecho de que esa chica se haya suicidado en el hospital fue justamente porque ese suicidio, digo, más allá de la completa intención que tuviera esa chica cuando se arrojó de un segundo piso, creo yo, porque era un hospital relativamente bajo, supiera que con eso iba a lograr realmente quitarse la vida. Lo que sí creo es que ese suicidio fue dentro del hospital porque dentro del hospital era significativo, porque ella tenía un vínculo no solamente con muchos compañeros, sino con muchos profesionales que iban a tener en cuenta eso que ella estaba haciendo. Y de hecho podríamos pensar que ese acto que ella realizó, ese acto, como quieran llamar, pasaje al acto o acting que ella realizó cuando se quitó la vida, digamos que si la idea era producir alguna marca en el otro, lo logró, digo, fue logrado, porque muchas personas quedaron muy afectadas por este suicidio. Y me da la impresión, por toda la historia de esa chica, que si eso hubiera ocurrido afuera, en su casa, por ejemplo, probablemente eso hubiera sido, en alguna forma, mucho menos significativo. O sea, que si la idea de esa chica era que eso produjera una marca, dejara alguna marca de su existencia, eso fue, podríamos pensar, logrado. Otra cosa también que me hizo pensar este episodio fue la dificultad que teníamos los analistas, ¿no? O por lo menos que tenemos desde el psicoanálisis, para poder pensar la muerte. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, nuestra tarea apunta justamente, no solamente desde cierta perspectiva, a eso que llamamos cura, o por lo menos al alivio de cierto padecimiento, pero también, por supuesto, a eventualmente evitar que eventualmente que la muerte sea una alternativa, al menos podríamos decir, fácil, ¿no? En el sentido de que ante el dolor psíquico la única alternativa sea la muerte. Ahora, si bien, digo, podemos quizás coincidir en que la muerte no es la única alternativa ante el dolor psíquico, digamos, una cosa es, podríamos decir, considerar eso,
que la muerte no es la única alternativa, que hay otras alternativas y que como analistas quizás trabajamos en función de eso. Pero otra cosa sería pensar lo contrario, que nuestra misión como analistas es evitar eso y que tenemos que hacer cualquier cosa para evitar la muerte. Entiendo que esto tiene implicancias legales, entiendo que esto tiene implicancias morales, éticas, pero sí, digamos también, me parece, que tenemos que replantearnos, o que tenemos que plantearnos al menos, que convivimos con la muerte como un modo de colapso y que en cierta medida, no solamente que es algo que es posible, sino que hasta podríamos pensar que en la medida en que podamos hacerlo concebible, al menos nos ocuparíamos de eso, de ese problema que les había comentado, con el cual se encontró Winnicott, que es el hecho de que justamente porque no podamos concebir la muerte, en alguna forma coadyuvemos a precipitarla. Al respecto, digamos, ¿no? Hace poco tiempo me encontré justamente conversando con un familiar de una paciente muy melancólica, ¿no? Que había tenido varios intentos de suicidio, ¿no? Además que esos intentos de suicidio que había tenido tenían todos una forma bastante sofisticada, porque esta persona era enfermera, con lo cual tenía como una idea médica de cómo poder producir un daño lo suficiente o lo eficaz como para producir la muerte. Bueno, y en cierto momento se comenzó a hablar con la familia de si la familia podía concebir la muerte de la paciente y si eventualmente, si esa paciente quería quitarse la vida, quizás, digo esto, ¿no? Les va a parecer raro, ¿no? Podía, por ejemplo, quizás trasladarse a alguno de los países donde existen leyes de eutanasia que permiten, después de pasar por ciertos controles, el que si una persona no quiere seguir viviendo porque hay algo que le resulta excesivamente doloroso, pueda concebir esa alternativa, e incluso hay clínicas donde eventualmente la familia o profesionales acompañan a una persona en esa decisión. Esto más allá del juicio de la discusión que pueda provocar entre nosotros o de las diferencias que podamos tener al respecto, planteó un problema interesante, que es que, claro, que cuando a esta persona, que varias veces intentó quitarse la vida de modo desesperado, se le planteó la posibilidad de hacerlo de un modo, podríamos decir, concebible, de un modo, podríamos decir, hasta en alguna medida bastante normativizado, teniendo los cuidados necesarios para que eso deje de tener un carácter, podríamos decir, oscuro, hecho a escondidas, de manera violenta, ¿no? Dejando a todos un poco espantados ante algo que no saben en qué momento va a pasar, se transformara en un acto, podríamos decir, consensuado, pensado, acompañado. Bueno, digo, fue interesante, porque claro, a esta persona que ha tenido tantos intentos de suicidio, de ninguna manera le resultaba equivalente el tomar la decisión de trasladarse a un lugar para hacer todos los procedimientos que concluyeran quizás con el hecho de dar fin a su vida, que esto otro, que es lo que viene como ocurriendo desde hace mucho tiempo. Digo, me pareció interesante pensar algo ligado a cómo el hacer concebible el colapso, en alguna medida, no solamente que no lo hace, podríamos decir, más cercano, sino que nos permite como tomar otra posición en relación a eso que llamamos colapso. Bueno, y otra cosa de la cual quería que nos ocupemos hoy y que podamos conversar, y que a mi entender tiene mucho que ver con esto, es, yo no sé si ustedes han escuchado, pero más o menos desde el año 2014 existe una disciplina que se llama colapsología. Esta disciplina se empezó a desarrollar en Francia. Están los que digo esto porque, digamos, antes de la colapsología había otras disciplinas. Había una que se llamaba el catastrofismo, había otra que se llamaba
es un problema de traducción, porque tiene que ver, ustedes habrán escuchado, muchas personas que se dedican a la idea de sobrevivir a un colapso nuclear, que existen en Estados Unidos y también en Europa, que se han entrenado y preparado para sobrellevar, para poder sobrevivir ante eso, pero la colapsología es otra cosa, ¿sí? Uno de sus autores se llama Pablo Servigne, es un francés muy joven, de unos 40 y pico de años, trabaja con biólogo, bueno, hay otro autor más, bueno, ya han escrito una trilogía de libros, pero básicamente uno de sus libros se llama Otro fin del mundo es posible, ¿sí? Bueno, la primera diferenciación que hace la colapsología, digo, porque me pareció muy interesante para el trabajo de los analistas. Yo pienso que los analistas tendríamos que volvernos, o tendríamos que tomar algo de la colapsología, tendríamos que ser colapsólogos. ¿En qué sentido? En que creo que nuestro trabajo tendría que servir para que podamos pensar, para que podamos hacer concebibles los colapsos, ¿sí? Bueno, lo que plantea la colapsología primero es una diferenciación entre el apocalipsis y los colapsos. Digamos, el apocalipsis es una cosa que, digamos, en todo caso, puede ocurrir el apocalipsis, pero justamente el apocalipsis puede ocurrir en el caso de que no reconozcamos los colapsos. Y los colapsos, a entender de la colapsología, existen por lo menos desde la década del 60, ¿no? Ustedes habrán escuchado que, o sea, los colapsos están ocurriendo y podríamos pensar que en ese sentido la pandemia claramente es parte de esos colapsos. Digamos, hay un primer colapso que tuvo que ver con los riesgos nucleares, con todo el desarrollo nuclear, con lo que sucedió en Fukuyama, en Chernobyl, y con todo lo que implica no solamente el uso bélico de la energía nuclear, como también el uso pacífico de la energía nuclear. El segundo colapso importante tuvo que ver con lo climático, ¿no? Con el cambio climático, con, eventualmente les diría, ¿no? Todo, o sea, lo evidente que es que hay un cambio climático y con las enormes dificultades que hay para reconocerlo, digamos, básicamente porque hay algo ligado a la economía, como también sucede con la pandemia, que va tan en dirección al colapso que no podría, eventualmente, sin afectar políticamente a gran parte de la vida humana. Y bueno, y el tercer colapso es el colapso ambiental, que es donde podemos ubicar a la pandemia, en el sentido de que con todo el avance, digamos, de la civilización humana sobre selvas, sobre la mezcla con animales, en el trato de cuestiones de orden biológico, con las plantaciones, bueno, digo, todo ese tipo de cosas, van produciendo una cantidad de fenómenos que van produciendo todo el tiempo colapsos, ¿no? En ese sentido, fíjense que lo que plantea la colapsología es que hay un problema central que en términos, psicoanalíticos podríamos pensar como negación, que es, hay también un filósofo que se llama Dupuy en Francia, que justamente plantea que hay algo en el devenir, digamos, intelectual, que todo el tiempo, les diría, separa el saber de las creencias. O sea, que no creemos en lo que sabemos, que creemos en diferentes cosas que en las que sabemos. Y en esto quería volver a algo de lo que había planteado al comienzo sobre, quiero decir que afuera están bombardeando, ¿sí? Yo quisiera decirlo nuevamente, pero creo que el bombardeo no es solamente el bombardeo de bombas. Hay un bombardeo, podríamos decir, mediático, hay un bombardeo a través de la construcción de subjetividad en el campo del capitalismo. Estamos sometidos a ese bombardeo, ¿no? Estamos completamente infiltrados por ese bombardeo, y eventualmente está tan naturalizado y tan invisibilizado ese bombardeo que no lo advertimos y que creemos, está tan naturalizado que creemos que nosotros, en alguna medida, estamos más allá de ese bombardeo, ¿sí? Ahora voy a por ahí explicar un poco esto, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Claro que en esta afirmación que hace la colapsología de que no creemos lo que sabemos, ¿no? Nosotros digo, nos preguntamos en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es que las personas, que una gran parte de la población mundial eh, no cree en lo que sabe? O sea, que está ávida a creer, por ejemplo, en soluciones políticas mágicas que en general van casi siempre en dirección contraria a los intereses materiales de grandes partes de la población. O sea, por supuesto que hay campañas armadas desde el poder que tienen que ver con este bombardeo mediático y con el hecho de que las personas crean. Y por supuesto que haya una disposición en los seres humanos a creer, y sobre todo les diría, a creer no en lo que sabemos, sino a creer en otras cosas, porque nos resultan más agradables, porque se ponen en sintonía con nuestro narcisismo, con el yo, ¿no? Y no con cosas que nos resultan penosas, podríamos decir. En alguna forma, digamos, lo que sucede con el colapso es eso, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que está colapsando desde hace, por lo menos les diría, 50 o 60 años. La idea misma de progreso está en cuestión, la idea misma de desarrollo económico como una especie de crecimiento ilimitado es una idea absolutamente absurda. Vemos todo el tiempo cómo se producen colapsos, no sé, como les diría, como veíamos antes de la pandemia, morían cientos, miles de personas ahogadas, refugiados en el Mediterráneo, y no son hechos aislados, son parte de cómo funciona el mundo desde hace décadas, y sin embargo no dejamos de ir en dirección al colapso, a un colapso radical, ¿no? Y en ese sentido, digo, es todo un problema pensar qué hacemos con ese colapso radical, ¿no? Hasta dónde tenemos posibilidades de detener ese colapso, e incluso les diría, quizás el detener el colapso sería posible a través de otro tipo de colapso, ¿no? Pero, por ejemplo, una analogía sería pensar, bueno, un cohete que despega no puede ser detenido, ¿sí? O sea, en todo caso se verá de qué manera las consecuencias de algo que se ha lanzado, ¿no? Cómo puede, de qué modo podría detenerse y qué consecuencias tendría ese detenimiento. Bueno, evidentemente para la civilización humana, ¿no? Advertir, hay algo, ¿no?, que me parecía muy interesante también de estos desarrollos ligados a la colapsología, es que, por ejemplo, fíjense que en la Argentina lo hemos vivido, que la mayor parte de los países del mundo, y muy pocos, solo estuvieron dispuestos a reconocer la potencia del virus y el daño que podía producir, eh, solo, eh, solo se pudieron ocupar cuando el virus ya estaba completamente instalado. Y fíjense que o sea, la sociedad humana tiene una experiencia en relación a las pestes, ¿no?, a las pandemias, de siglos. O sea, podríamos decir que para los especialistas no era difícil, sabían lo que iba a ocurrir. Ahora, evidentemente, hay un problema entre el saber teórico y la clase política que no pudo y no quiso reconocer la crisis con la cual nos íbamos a encontrar hasta ya tenerla completamente instalada. Y aún así, les diría, aún completamente instalada, hay algo en la clase política, y esto es tanto desde la derecha como desde la izquierda, tampoco es una crítica, digo, es más bien entender un fenómeno humano. Eh, Aún con la crisis instalada, hay dificultades justamente porque todo el tiempo se plantean problemas de orden político, que es, bueno, ¿estamos dispuestos a pagar el costo económico que implicaría afrontar la crisis? Ahora fíjense, ¿no? Es curioso, ¿no? Pensar, digamos, esto, que a veces uno se lo atribuye exclusivamente claro, acá afirmando esto, ¿no? Algo que le atribuimos al capitalismo, pero el problema es que, claro, es que esto está muy planteado, como no existe una alternativa al capitalismo, en alguna medida, bueno, el capitalismo por supuesto que nos está llevando a un apocalipsis. En realidad, digo, estamos colapsando desde hace mucho tiempo y en todo caso, bueno, habrá que ver eso. ¿Qué hacemos con estos colapsos? Quizás, les diría, ¿no? Digo,
porque un poco esta era la idea cuando tenía como intención hablar de esto. Pensaba que como analistas tendríamos que ser particularmente sensibles, ¿no? y estar disponibles y estar, como les diría, con cierta disposición a ser afectados por el colapso, a poder reconocerlo, ¿no? El poder reconocer el colapso, el poder hacerlo concebible, ¿sí? Que es un poco, por eso es que me ocupé de hablar de la muerte también, ¿no? El poder concebir aún estas cuestiones que nos hacen límite, no es que las van a eliminar, nos van a permitir primero tomar alguna posición al respecto, ¿no? Eventualmente, quizás nos van a permitir pensar qué alternativas tenemos, ¿no? Miren, por ejemplo, digamos, cuando hablan de la colapsología, ¿no? Dicen lo siguiente: cuando hay un incendio, estamos hablando de algo de orden mundial, ¿no? Cuando hay un incendio, cuando hay un naufragio, ¿no? Nadie se pone a pensar eventualmente algo así como si uno está de acuerdo o no con el naufragio, digamos. En todo caso, bueno, se puede producir una especie de angustia generalizada y puede ser todo un caos, o eventualmente, en el mejor de los casos, puede haber un mínimo de solidaridad dentro del naufragio o dentro del incendio, como para que el daño que se produzca, digamos, pueda reducirse a lo mínimo posible. Pero no estaríamos en posición de poder como negarlo al incendio. No es como si uno dijera, bueno, no, en realidad este incendio no tiene que ocurrir o este naufragio no tiene que ocurrir. El problema es que está ocurriendo, ¿no? Bueno, por ahí pensaba que por ahí desde esto que un poco estuve planteando, y por ahí se pueden ocurrir algunas otras cosas más, podemos plantear alguna conversación, ¿no? Y algunas preguntas al respecto. Bueno, sí, en el chat empezaron a hacer algunos comentarios, los voy leyendo. Luciana pregunta si podés repetir el nombre del referente de la colapsología. Sí. Pablo Servigne se llama. Okay. Si tienen interés, además de que sacó estos 3 libros, que se llama Otro fin del mundo es posible, otro que se llama Colapso, y creo que hay otro tercero más. Si lo buscan en Google, además, si lo buscan en YouTube, van a encontrar una charla muy interesante que hizo hace pocos meses en la Universidad de Barcelona. Está en donde él, a pesar de que habla francés, como creo que tiene una madre, parece que colombiana, habla bastante bien el español y un poco hace un desarrollo muy interesante en una última charla en la Universidad de Barcelona sobre todo esto. Estela Menucci, bueno, dice que es muy buena la exposición y te pregunta si crees que la elaboración para un pensamiento crítico que da lugar a creer lo que pensamos no se da el tiempo por la velocidad de información que el capitalismo actual nos bombardea. Bueno, en relación a esto, creo que no es un problema solo, por supuesto que existe este bombardeo y existe esta velocidad, pero creo que el problema es un poco más profundo, ¿no? Creo que en alguna medida, que es un poco también por algo retomaba el tema de lo transicional y de lo intermedio, el problema, a mi entender, es que en esta idea de que no creemos en lo que sabemos, es que en alguna forma vieron como ha pensado un poco, como piensa Agamben, como piensa, a mi entender, como piensan gran parte de los filósofos contemporáneos, estamos bastante alienados de nuestra experiencia y de nuestra capacidad para producir saberes. Entonces, en alguna forma creo que hay, mucho de lo que ahora se pueden pensar, como todos los saberes ligados a la descolonización del saber, a lo que podrían ser saberes fragmentarios, a lo que podrían ser los saberes que vamos constituyendo. Pongamos el psicoanálisis argentino, por ejemplo. Es un psicoanálisis que tiene aproximadamente 70, 80 años y que ha desarrollado, quizás como ningún otro país del mundo,
una enorme experiencia a nivel de lo comunitario, de lo público, ¿no? Y sin embargo, ¿no? A pesar de que tenemos una enorme experiencia, que la vamos constituyendo día a día, a veces creo yo que no la valoramos lo suficiente, que no reconocemos la capacidad que hemos ido como construyendo y que nos permite, sí, digo, porque, a ver, de ustedes como yo, como los que trabajamos en hospitales públicos, realmente estamos desde hace décadas, podríamos decir, en contacto con los colapsos, ¿no? En el sentido de, estamos en contacto con el colapso comunitario, con un colapso social, y también me parece muy interesante porque hemos abierto, con el psicoanálisis, hemos abierto a una posibilidad de trabajo, de trabajos analíticos, con eventualmente pacientes que hubieran en otra época estado muy lejos de la posibilidad de analizarse, como también podemos hacer trabajos comunitarios, trabajos grupales, ¿no? Que en otros lugares no se han desarrollado, o se han desarrollado menos, o que tienen otras circunstancias, ¿no? Y me parece que eso sí es producto, digamos, de cómo estamos infiltrados, hasta qué punto estamos infiltrados por el capitalismo, ¿no? Digo, en el sentido de que a veces creo yo que es un error que los psicoanalistas creemos estar por fuera del capitalismo, y estamos completamente infiltrados. Y me parece que lo primero que tenemos que hacer es reconocer de qué modo estamos infiltrados por una cantidad de normatividades construidas desde un capitalismo central e imperial. Y que eso también aparece en la teoría, ¿no? Lo cual no implica que no podamos seguir aprovechando las teorizaciones que se hacen en todos los lugares, que se hacen y que se hicieron, pero tenemos que tener la capacidad, digamos, a ver, digo, nosotros podemos tomar, por ejemplo, el malestar en la cultura, ¿sí? Pero de ninguna manera podemos hacer asimilable el malestar en la cultura a todo esto que estamos pensando y a lo que ha sucedido en toda América Latina. O sea, el malestar en la cultura, podríamos pensarlo, bueno, sí, como parte de eventualmente cierta, digamos, cierto esfuerzo que nos implica la cultura, también que nos posibilita, pero podríamos decir que finalmente hay un problema con ese concepto, porque por estar colonizado, finalmente el malestar en la cultura parece que puede terminar siendo usado para justificar inequidades, desigualdades, todo tipo de catástrofes sociales, como si fueran parte de decir, bueno, siempre han existido pobres, siempre ha existido malestar en la cultura. Y eso no tiene nada que ver, es una especie de uso abusivo de la teoría psicoanalítica para justificar cuestiones de orden completamente ideológico, ¿no? Así que en ese sentido creo que parte del colapso también es el modo en que somos bombardeados, ¿no? Y en ese sentido pienso que es interesante esa afirmación, ¿no? Que afuera están bombardeando. ¿Sí? Nos están bombardeando y tenemos que ser lo más conscientes posibles del modo en que somos sistemáticamente bombardeados desde hace décadas. Y los psicoanalistas también somos bombardeados. El psicoanálisis también es bombardeado, como gran parte de las teorías del campo de la cultura y del campo humano y social. Liliana Dulbeco, justamente sobre el capitalismo, dice, está colapsando el capitalismo, causa de todos los colapsos, incluida la actual pandemia. Los colapsos sociales, ambientales, climáticos, nucleares, serían evitables si la humanidad no sostuviera a sus propios verdugos. Ya lo planteó Wilhelm Reich en la década del 30. Y Estela Menucci agrega, bueno, lo mismo, que ya lo dijo Reich, muy cierto. Sí, es así. Quizás creo que es más compleja, digo, porque esto, digamos, que atribuimos al capitalismo, bueno, podríamos pensar que el capitalismo es algo más complejo que pensar que hay simplemente un sector mínimo de la humanidad que controla todo. Digo, por alguna razón, podríamos decir, hemos participado en el capitalismo y participamos en el capitalismo, y por algo también, digamos, no hemos encontrado ni hemos podido constituir dentro de lo político una alternativa que pueda realmente constituir un modo,
digamos, de vida mínimamente armónico, ¿no? Con lo cual es cierto que es el capitalismo, pero en este punto hay como un cierto problema de pensar eso, otro fin de mundo, digamos, que implique salir del capitalismo, pero no hay una alternativa a ese ordenamiento, ¿no? También me parece que en ese sentido es todo un tema, porque, a ver, a mí me parece que, bueno, los psicoanalistas, creo yo, bueno, todos los humanos podemos hacer un trabajo político y podemos hacer un trabajo micropolítico, ¿no? Yo sobre todo pienso que como analistas podemos hacer un trabajo micropolítico, básicamente, muy interesante, si podemos reconocer los colapsos, porque me parece que el no reconocer los colapsos en alguna forma impide el poder entrar en ciertos procesos de duelo, ¿no? Y yo creo que en ese punto podría pensar que el rechazo al colapso, que la negación del colapso es una especie de estado de manía que no permite hacer ese pasaje por el duelo. Si pudiéramos empezar a hacer un reconocimiento de que la pandemia es uno de los colapsos, de que estamos en alguna forma entrando en una crisis global que no supone, entre comillas, con esto no estoy diciendo que un final feliz, ¿no? No es que va a haber un renacimiento, no, todavía no hemos terminado de colapsar para pensar en un renacimiento, ¿no? A veces creo que adoptamos posiciones muy idealizadas los analistas, ¿no? Y tratamos de algo así como de, o creer de que no va a pasar nada o que va a haber un final feliz, ¿no? Y no es tanto que yo piense que va a haber un final infeliz, pero lo que sí me parece es que con lo que lidiamos es con esto, ¿no? Es como, así como lidiamos con la muerte, también, digo, estamos lidiando con la muerte y la pandemia, ¿no? Es un modo de lidiar con la muerte, bueno, también estamos lidiando con la pandemia como un modo de colapso. Y da todo a pensar de que estos colapsos que vienen apareciendo desde más o menos la década del 60 hasta ahora, que van desde la crisis del petróleo, crisis nucleares, crisis climáticas, crisis ambientales, los incendios en la Amazonia, y bueno, una cantidad de cuestiones así, van a seguir estando, van a haber otros virus, y me parece que estamos viviendo en un mundo que está entrando en eso, y esto no es simplemente como un error, y lo que se nota es que que la clase política, por su posición, ¿no? Por la posición, digamos, de tener que incidir sobre lo social, solamente concibe, podríamos decir, solamente está dispuesta a reconocer aquello sobre lo que pueda incidir como políticamente. O sea, no, quizás los analistas que no tenemos responsabilidades políticas así directamente, quizás tenemos cierto margen para poder estar más libres para poder reconocer los colapsos, aunque no nos gusten, ¿no? Quizás un político no podría salir por televisión diciendo, bueno, la crisis ambiental está acá entre nosotros, en X tiempo, o no importa, va a haber problemas con la alimentación, o va a haber problemas con el combustible, o va a haber problemas con la aparición de un virus, ¿no? Yo recuerdo que un mes antes de que llegara el virus a la Argentina, eh, ¿cómo se llama el exministro saliente de Salud de la Nación? Ginés García, Ginés. Ginés, que es un médico súper experimentado, ¿no? Que diga, no hay la menor posibilidad de que el virus llegue a la Argentina un mes antes, no lo puedo considerar un error. No creo que se equivocó. Creo que hay algo que digo, a él lo tomo simplemente como un ejemplo, ¿no? Que no es un problema simplemente de un error, ¿no? Sino que es algo así como si diga, esto no puede estar pasando, es simplemente algo ligado a la negación. Esto no puede ocurrir, no nos puede ocurrir, ¿no? Y, o sea, lo que se dice es, no nos puede ocurrir lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso me parecía que había también, aunque parezca un poco raro, ¿no? Una cierta... un cierto paralelo entre la posición que a veces desde el psicoanálisis tenemos con la muerte, digo, con la muerte y con la muerte eventualmente de alguna de las personas con las que trabajamos, con la idea también de pensar el colapso o los colapsos. Yo creo que es más adecuado pensar
los colapsos que el colapso, ¿no? Porque también, ¿no?, tenemos una visión quizás a veces un poco hollywoodense, así cinematográfica, de que creemos que el colapso es una cosa que se puede mostrar en una película, y los colapsos vienen ocurriendo, y estamos todo el tiempo como en contacto con eso, ¿no? Esto que también venimos leyendo desde hace 20, 30 años, ¿no? Como la caída del Estado, la caída de los estados tal cual los pensamos, la caída de los estados soberanos. Bueno, son partes son distintos aspectos de estos colapsos que vienen ocurriendo. Sí, mientras hablas se me ocurren un montón de asociaciones y preguntas, pero bueno, sigamos con las preguntas. Liliana Dulbeco pregunta cómo hacer consciente que vamos a una crisis terminal, y Luciana pregunta si se podrá ampliar la diferencia entre apocalipsis y colapsos. Bueno, lo de una crisis terminal, digamos, tiene este problema de que lo terminal siempre para nosotros está como ligado en términos humanos a nuestras propias desapariciones, a nuestras muertes. Y en este sentido, bueno, sabemos que en la historia de la humanidad han habido, digamos, como colapsos, digamos, de imperios, ¿no? Y en todo caso, quizás tenemos algunos antecedentes de cómo se produjeron esas rupturas, no fueron instantáneas, no es que ocurren, tampoco son estrictamente como terminales, en el sentido de que, no sé, digamos, siempre hemos hablado del Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, no sé, digo, habría que buscar a un historiador que nos cuente qué pasó, digamos, con la disgregación del Imperio Romano, cómo fueron apareciendo otro tipo de organizaciones políticas. Bueno, ahora estamos me parece, ante algo que yo les diría, por lo que estuve leyendo y por lo que como humano voy viviendo, digo, hay algo que se nota que es algo que lo neguemos sistemáticamente, está cada vez más crítico. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? Digo, nadie lo sabe, ¿no? Lo que en general se dice es que es algo que, a ver, que no faltan, algo así como, no falta un siglo, faltan décadas, ¿no? En el sentido de que se va produciendo esto que en matemáticas se conoce como punto de acumulación, ¿no? Se van produciendo, digamos, la pandemia misma, me parece que para todos los que estamos acá era un hecho increíble, ¿no? Increíble. O sea, nunca hubiéramos supuesto que íbamos a vivir una circunstancia mundial como la que estamos viviendo, y es más, y todavía no sabemos, más allá de creer que es simplemente un problema que se resuelve con una vacuna, que no me parece que sea posible, más allá de la solución que aporte, no sabemos bien cómo va a irse desarrollando, cómo se va a resolver, quizás como pandemia de COVID, y eventualmente en qué se puede seguir transformando, ¿no? Eso en cuanto a la idea de lo terminal, que no podría realmente tener una idea. ¿Cuál era la otra pregunta? La diferencia entre colapso y apocalipsis. Claro, el apocalipsis tiene más la idea de eso, de un final, digamos, ¿no? De un final que pueda como ubicarse en tiempo y espacio, ¿no? Y que en general sirve un poco, me parece, más para lo literario, para lo artístico, digo, en el sentido de cómo a veces se lo representa, ¿no? Me da la impresión de que, a ver, lo que nosotros estamos pensando como colapsos, y bueno, un colapso en Europa, el colapso en Europa habría que pensarlo diferente que el colapso en Latinoamérica o que el colapso en África. A lo mejor para nosotros, si nosotros vamos a África, creeríamos que el colapso ya ocurrió o está ocurriendo, ¿no? En el sentido de, imaginemos un continente casi sin agua, sin cloacas, con cuestiones básicas, y estamos hablando de más de de millones de personas que están viviendo en esas circunstancias, ¿no? Es un poco también relativo, ¿no? Pero bueno, lo que parece ser es que por eso la pandemia en Nueva York no es lo mismo que la pandemia, no sé, en Etiopía probablemente, ¿no? O sea, en Etiopía probablemente la gente ya moriría por muchas otras razones, no solamente por un virus, pero imaginemos un virus sin mínimas cuestiones de posibilidades de higiene, sin agua, sin cloacas, sin hospitales, ¿no? Sin ningún tipo de salud,
casi sin educación, ¿no? Bueno, es difícil, son difíciles de imaginar estas cosas. Pero me parece que es una... Sí. Me parece una tarea interesante poder pensarlas, básicamente, poder hacerlas concebibles, ¿no? Y podernoslas representar, porque me parece que el principal problema es que, primero de todo, tendríamos que ver si podemos llegar a reconocer la existencia de esto, ¿no? O si no, si todo esto es un delirio, ¿no? Porque si nosotros prendemos el televisor o agarramos los diarios, podríamos pensar que todo esto no existe. De hecho, con la colapsología pasa algo de esto, ¿no? Ustedes saben que en el 2018 el ministro de Cuestiones Ambientales de Francia renunció. Ese ministro es un ministro que está ligado un poco a esta corriente. Y renunció porque básicamente todo lo que tenía pensado implementar para poder un poco tomar esta idea de colapso le fue como rechazado, con lo cual dijo, bueno, si no me permiten hacer esto, si esto no es posible, no tiene ningún sentido. Prefiero seguir denunciando, transmitiendo, compartiendo cómo el colapso se está haciendo presente, que hacer como si no pasara nada, ¿no? Un poco, a veces desde la política, la posición es hacer como si no estuviera sucediendo, hasta creer que en algún momento, no sé, vamos a encontrar alguna solución al respecto. ¿Vos, Nati, querías decir algo? Sí, quería decir algo. Sí, primero, Eduardo, bueno, muy interesante la charla, ¿no? La verdad que nos hace pensar un montón de cosas. No, me quedé pensando un poco cuando decías esto de Etiopía o Estados Unidos, ¿no? Antes hablabas de la zona intermedia, y bueno, seguramente no es lo mismo lo que sería como la realidad de lo que implica la pandemia, ¿no? Afuera, que cómo cada uno lo viva ahí subjetivamente, ¿no? A lo mejor en Etiopía no sabemos si el efecto subjetivo es tan devastante por las condiciones previas, ¿no? A lo mejor, ¿no? Digo, como hacer esa diferencia, me quedé pensando en eso. Y por otro lado, en esto del colapso, yo pensaba, bueno, hay algo de esto que si lo pensamos en los espacios individuales, bueno, estamos como más acostumbrados a pensar como la aceptación de la muerte, ¿no? Incluso lo pensaba en una paciente donde todo el trabajo, mucho del trabajo, tiene que ver con, bueno, todos nos vamos a morir, porque si no hay algo que a ella le hace todo el tiempo estar evitando la muerte, pero ligada a eso, ¿no? Cuando uno acepta o aloja el sufrimiento o incorpora esto, la idea de la muerte, entonces, bueno, hay que ver qué se hace o qué se puede hacer de lo vital o de la vida misma, pero soltando la idea de la muerte cuando ya se la acepta. No sé si se entendió un poquito. Sí, algo entiendo de lo que estás planteando. A mi entender, digo, en esto que vos planteás, yo por ahí agregaría algo, ¿no? Que es en relación a lo que podrían ser, digo, que es sobre lo que trabajamos los analistas, ¿no? Sobre lo que son los procesos de subjetivación, ¿no? Los procesos de subjetivación, primero de todo, digo, podríamos pensar que, claro, que hay muchos modos de subjetivación y que hay eventualmente un bombardeo sobre los procesos de subjetivación. O sea, en ese sentido, la subjetivación es algo que hacemos las personas, en el mejor de los casos, si tenemos condiciones, digo, propicias para poder ir subjetivando, pero también las hacemos bajo ciertos bombardeos, y en ese sentido, digamos, es cierto que es diferente, digamos, algo así como subjetivar, si eventualmente nos hablan todo el tiempo de, pongamos, de un mundo feliz, de que si, no sé, trabajamos lo suficiente, o si nos esforzamos vamos a conseguir ciertas cosas, que eso también promueve una modalidad de subjetivación de si eventualmente, bueno, consideramos una subjetivación en donde eventualmente podemos reconocer qué crisis están ocurriendo, cómo están ocurriendo, cuáles son las posibilidades para enfrentarlas. Podríamos pensar que, claro, que una subjetivación, podríamos decir, es un poco más triste que la otra, ¿no? Porque en una, digamos, en alguna forma, pienso que se refuerzan, pongamos algo así como los elementos más maníacos, digamos, ¿no? Que nos habitan, y en la otra hay una subjetivación que eventualmente promueven esos ciertos procesos de duelo, ¿no? De poder, actualmente les diría, incluso en términos kleinianos, ¿no?
posibilidad de pasar de una posición esquizoparanoide a una posición un poco más depresiva, digo, en términos de cómo a veces lo depresivo tiene un carácter un poco más elaborativo, ¿no? que lo maníaco, ¿no? No sé si esto toca algo específicamente de esto que vos planteabas. Por ejemplo, ¿no? Digamos, esto que había comentado Carlos, ¿no? El trabajo que venimos haciendo hace muchos años, ¿no? Con los equipos en las instituciones, ¿no? Por supuesto, en las instituciones hay un enorme malestar, ¿no? Por muchas razones, no es por, podríamos decir, no es algo así básicamente por el malestar en la cultura, sino porque las instituciones, digamos, que están, por lo menos en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, digo, más allá de las políticas diferentes que puede haber en una región o en otra, están todas dentro del marco de lo que podemos pensar como el desfondamiento del Estado. O sea, todas las instituciones están, podríamos decir, bastante colapsadas, ¿no? Y en ese sentido, claro, gran parte del malestar tiene que ver con que, bueno, claro, ya no son instituciones que funcionen ni siquiera mínimamente bien, ¿no? Esto, digamos, me parece que es importante que lo podamos reconocer, porque si no, digamos, podríamos no caer en posiciones de abnegación o de casi de una especie de militancia sanadora, que en general se termina padeciendo, termina siendo como algo poco productivo, porque uno tiene que, me parece que siempre es una mejor posición el reconocer cuál es la situación en la que uno se encuentra, que algo así que plantearse exclusivamente la situación en la que a uno le gustaría estar, ¿sí? O la situación en donde uno idealiza lo que quisiera hacer, ¿no? Me parece que lo primero que uno tiene que hacer es reconocer en qué situación está para poder ver qué es lo posible ahí, porque si más o menos uno puede advertir qué es lo posible, a partir de lo posible hay alguna posibilidad, hay algo que se puede hacer. En general les diría también, ¿no? Una cuestión ligada al malestar que tenemos los profesionales que trabajamos en las instituciones, muchas veces les diría, bueno, hay también un artículo de Winnicott, ¿no? Que se llama El odio en la contratransferencia, que ustedes probablemente habrán escuchado alguna vez, bueno, que es algo así como pensar, claro, algo así como, ¿qué transferencias soportamos? ¿Por qué? Porque las transferencias que soportamos inciden directamente sobre nuestras personas y sobre nuestros cuerpos. Y claro, y esto es, digamos, más allá de que y que el psicoanálisis tiene una historia en relación a reconocer o no el concepto de contratransferencia, lo que hay que reconocer es la incidencia que tienen las transferencias y cómo a partir de ese reconocimiento poder advertir qué es lo que vamos a hacer con ellas. Pero tenemos que reconocer todos esos aspectos, podríamos decir, insidiosos, que tienen no solamente las transferencias de nuestros pacientes o de las personas con las que trabajamos, sino también de las transferencias que se juegan dentro de una institución y que nos llevan a distintas formas de padecimiento. Yo podría pensar así básicamente que, en términos de lo que recién decía Natalia, ¿no? Que cuando las transferencias no son reconocidas, tienen un efecto aplastante sobre nuestras personas, y en alguna forma podríamos decir que cuando estamos en esa circunstancia no tenemos ninguna capacidad de ficcionalizar, estamos como completamente aplastados por ese real, ¿no? Y es solamente en la medida en que podemos tomar alguna pequeña distancia, digo, como un poco en la misma línea de, quiero decir que afuera están bombardeando, ¿no? En la medida en que podemos comenzar a concebir ese bombardeo, es que podemos tomar alguna distancia y podemos comenzar como a ficcionalizar eso, ¿no? En la medida en que podemos ficcionalizar, podemos hacer ese proceso de subjetivación que se ubicaría en un área intermedia, y eventualmente ahí podemos empezar a hacer eso que llamamos jugar, pensar, ¿no? Pero justamente podemos hacerlo, digamos, eso, si no estamos tomados ni por esto que soportamos, ni eventualmente también, si también no estamos tomados por nuestros propios padecimientos internos que
que también nos matan, ¿no? Solamente un poco en un espacio que esté un poco separado de lo interno y de lo externo es que es posible como esos procesos de subjetivación y de ficcionalización. Bueno, Lara Fuchs agradece la presentación y dice, creo que abre preguntas sobre la ética del analista y la experiencia de la propia angustia. En tiempos de colapsos como el que estamos atravesando, ¿hay espacio para el trabajo analítico o es tiempo de una política de reducción de daño? Bueno, esa pregunta por ahí me parece que hace una diferencia entre la idea de lo analítico y la idea de reducción de daños. A veces lo analítico puede ser la reducción de daños, ¿no? O sea, o por lo menos no diría que son terrenos tan diferentes, ¿no? O por lo menos no excluiría la reducción de daños de lo analítico. Creo que lo analítico, en todo caso, nos tiene que permitir reconocer, ¿no? Nos tiene que permitir reconocer, sensibilizarnos, poder hacer pensables ciertas cosas que no son pensables. Yo pienso lo analítico o el psicoanálisis o una teorización como un modo de poder percibir ciertos elementos que si no, no percibiríamos. Ahora, si a partir de lo que percibimos, las alternativas que encontramos como posibilidades, digamos, de producir efectos, una de ellas sería la reducción de daños, no diría que no está mal. Pienso que puede ser parte de la ética del psicoanálisis, ¿no? Diría, por ejemplo, ¿no? De hecho, creo que habrá escuchado una frase de Ulloa hace mucho que tenía algo que ver con eso, ¿no? Que decía algo así como, bueno, algo así como, si a veces no podemos hacer algo por curar a alguien o por aliviarlo, bueno, al menos no incrementemos, por ejemplo, su sufrimiento, ¿no? No incrementemos su padecimiento. A veces les diría, exigir algo así desde la perspectiva de la simbolización, ubicarnos en una posición de exigencia, de simbolización, puede ser una manera no solamente de no reducir daños, sino a veces de incrementarlos, ¿no? A veces tenemos que también pensar hasta dónde podemos exigir procesos de simbolización, ¿no? Hasta dónde no reconocer que a veces ciertos procesos de simbolización llegan hasta cierto punto y quizás no sea malo que lleguen hasta ese punto, por lo menos para eventualmente un sujeto determinado o para un grupo determinado, ¿no? No considerarlo una falta o un error, sino entenderlo como la posibilidad de ese momento. Sí, también Lara lo que abre es el tema de la experiencia de la propia angustia, ¿no? En relación a la propia subjetividad del analista, como digo, estamos nosotros al mismo tiempo que los pacientes que atendemos bombardeados por todas estas cuestiones que hacen a la pandemia, ¿no? Digo, tanto la pandemia en sí como los discursos en relación a la pandemia, ¿no? Sí, claro. Bueno, a mí me parece que en ese sentido, digo, la pandemia a los analistas por lo menos nos ubicó en una, o nos permitió pensar y ver cosas que hasta ahora me parece que, sobre todo para los analistas, estaban un poco disimuladas o escondidas, ¿no? Esto que vos marcabas de la propia angustia, ¿no? Digo, me parece que los analistas nos transformamos en mortales con la pandemia. De hecho, algunos nos morimos, nos hemos muerto, digamos, durante la pandemia. ¿Y en qué sentido? Digo, porque muchas veces se pensaba como el marco del análisis como un marco aparentemente como inalterable, que no era afectado por lo que ocurría afuera, ¿no? Y ahora hemos visto que eso era una tontería, digo, ¿no? Es imposible suponer, o sea, era una cosa muy ingenua creer que estábamos en una posición de suponer que había algo de la afuera que a nosotros no nos afectaba, ¿no? Y ahora aceptamos, bueno, junto con las personas con las que trabajamos, que estamos afectados por cosas muy semejantes. Podemos entender que a lo mejor en relación a nuestra tarea podemos pensar algún nivel de asimetría o de
diferencias de responsabilidades o de lugares, pero de ninguna manera de suponer que estamos afectados por ciertas cosas que compartimos como humanos, ¿no? Y es más, ¿no? También, digamos, y diríamos, y es más, y tendríamos que pensar que quizás el creer que estábamos por afuera de eso nos quitaba cierta operatividad. A mí me parece como muy interesante, ¿no? Pensar ahora, a partir de la pandemia, que ciertos reconocimientos que en este momento son como ineludibles, en alguna medida pienso que pueden ayudar a nuestro trabajo, ¿no? Paso a la siguiente. Virginia Salomone comenta, pensaba esto que estás desarrollando en cómo afecta a los adolescentes y las adolescentes actualmente en pandemia. Cómo se sienten exigidos frente a lo escolar y familiar y el encierro, etc. Bueno, me parece interesante. En este libro Colapsología, hablaba justamente, había en la charla, sobre todo, ¿no? Muchas preguntas aludían a qué hacer con los niños y con los adolescentes. Bueno, en el sentido de cómo, algo así como, ellos se planteaban algo así, ¿cómo hablarles del colapso a los niños y a los adolescentes? ¿Están preparados para escuchar, ¿no? Gente que está comenzando su vida, hacerles saber o ponerlos en contacto con que hay algo de llamémoslo, de algún modo, de lo que pensamos como fin, o por lo menos como fin de mundo que está mucho más cercano de lo que creíamos? Bueno, y el tipo decía algo que me parece que era algo muy analítico, ¿no? Él decía que él no veía ni en los niños ni en los adolescentes las mayores dificultades, que las mayores dificultades las ven los adultos, ¿no? Y en los adultos mayores, la ven nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, hay algo que dice Winnicott que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con lo que él llama el, em, el sentimentalismo, ¿sí? El sentimentalismo, la posición sentimentalista, es una posición, digamos, proyectiva, en donde se proyecta sobre el niño o sobre el adolescente ciertas reservas que tenemos los adultos, ¿no? ¿En qué sentido? ¿No? ¿Vieron cuando uno a veces dice esta palabra que es como pobrecito, ¿no? Pobrecito, ¿no? Y uno se refiere a eso, a la inocencia supuestamente de un niño. Bueno, en ese pobrecito hay una proyección de algo del adulto, ¿sí? Porque en general les diría, eh, no solamente que esto no ayuda a los niños, sino que los niños están mucho más, de hecho podríamos pensar, los niños todo el tiempo, les diría, están en contacto con algo, eh, digo, cualquiera que trabaje con niños por ahí puede saber, digamos, ¿no? Los niños están muy en contacto con algo catastrófico, podríamos pensar. De hecho, muchas veces las dificultades que tienen para dormir un niño es porque eventualmente percibe que el ponerse, que el atravesar, digamos, la vigilia y entrar en el sueño supone un riesgo en el sentido de algo que sabe, algo así como sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Y tampoco sabe hasta qué punto, digamos, el mundo va a seguir existiendo después de que se despierte, ¿no? Y en alguna medida, es en la medida en que algo de eso cobra alguna identidad y comienza a tener una permanencia, que en el mejor de los casos un chico puede dormir tranquilo, pero no es algo de lo cual no tengan experiencia, ¿no? El pensar que hay algo como muy frágil en el universo, ¿no? Somos los adultos los que terminamos creyendo que el universo era mucho más sólido de lo que pensábamos, ¿no? Y ahora quizás nos cuesta pensar que si el universo no es tan sólido, ¿cómo sería? ¿Y cómo seríamos nosotros? ¿Y cómo somos nosotros? ¿Y cómo son nuestras vidas entonces dentro de esa precariedad, ¿no? Y dentro de esa fragilidad, ¿no? Pero sí, sin duda, la pandemia, básicamente les diría, el aislamiento para aquellos que hemos vivido algo así como adolescencias y juventudes fuera de la pandemia, podemos suponer que una pandemia, o sea, una circunstancia como la adolescencia, aislado, es espantosa, ¿no? Porque también ahí vemos el valor que tienen los otros, ¿no?
los colectivos, el hecho de estar con otros, y el dolor que representa el no poder compartirlo. O sea, para un adolescente no encontrarse con otros es como no tener adolescencia, ¿no? Y de hecho a veces los que como adolescentes quizás sufrimos, es lo que sufrimos es justamente nuestra dificultad para podernos en contacto con otros. O sea que sin duda que la pandemia altera enormemente en ese sentido esas vidas, ¿no? No, altera nuestras vidas, digamos, en el sentido de que, bueno, nos podemos conectar virtualmente de alguna forma, pero reduce bastante, pero bueno, digo, de alguna forma creo que quizás los adultos en ese sentido, bueno, no sé, digamos, creo que no somos los que más perdemos, digamos, ¿no? Con el aislamiento que supone la pandemia. Pero en términos de, sí, pero en términos de preparación diría que los niños y los adolescentes pienso que están en mejor posición para poder advertir los colapsos y creo que tienen menos dificultades para percibirlos, ¿no? Ellos advierten que el mundo no es un, no es un buen lugar y tienden a ser menos, ahora digo, menos idealistas, ¿no? No porque me parezca mal el idealismo, sino porque me parece que ellos perciben que hay algo de los idealismos que tenemos los adultos que es un tanto ingenuo. Sí, pensaba, se me ocurría de muchas estrategias que han llevado adelante, ¿no? Los adolescentes. Por ejemplo, estas cuestiones famosas, digamos, de que muchas veces en clases las miraditas o las cosas que se van diciendo en modo presencial, varios adolescentes lo que me han contado que han armado grupos de WhatsApp paralelos con los compañeros de las clases de cada docente y usan el WhatsApp como para hacer los comentarios en paralelo a la clase, ¿no? Como para recrear algo, ¿no? Claro, de lo marginal o de lo intersticial que va por una virtualidad, digamos, como paralela, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿no? Hubo otra estrategia que me han contado otros, es que de golpe tenían una clase a las 8 de la mañana o 7:30 y no se podían levantar. Entonces lo que hicieron en uno de los cursos es pasar toda la noche en Zoom haciendo una fiesta, entonces al otro día ya no durmieron, directamente de la fiesta pasaron a la clase, ¿no? Claro, claro. Cosas que se fueron sucediendo en la pandemia para hacer frente a estas cuestiones, ¿no? Sí. Bueno, sigo con los comentarios, que estamos cerca de la hora. Soledad Díaz Aubidet, una psicóloga de nuestro servicio, del área de adolescencia. Aparecen mucho en la clínica los dos polos, dice, o la negación del colapso o el colapso en crudo, absoluto, sin velo. Claro, sí. Una cosa que por ahí quería como también traer en relación a todo esto de intermedio, ¿no? Que es que también tiene que ver con la experiencia esta del trabajo con equipos y con grupos, ¿no? Es que, tomando un poco esto que planteó recién Agustina, ¿no? No, Soledad. Claro, ¿qué es esto, no? Que a partir de una observación que hicimos hace muchos años en el hospital, y que es una observación así como que puede como reeditarse en cualquier lugar público, lo que vimos es que las personas que van a un hospital, como que los usuarios, ¿sí? Que van a un hospital, como que van a determinados espacios públicos, que en alguna medida, diría yo, todos los espacios fueron como creados y normativizados para que se hagan ellos. Por ejemplo, en el caso de Tameguino, por ejemplo, es una concentración de consultorios externos, bueno, que se suponía que venían para eso, para hacer tratamientos en esos consultorios.
Y nosotros lo que comenzamos a advertir es que había un uso, ¿no? El uso es un concepto que usa Winnicott para pensar el uso del niño, en el sentido no tanto algo así como que en la medida en que el niño usa al otro como objeto, ¿no? Como, por ejemplo, lo puede usar como objeto transicional y puede hacer un uso que permita el armado de una zona, de un espacio de fenómenos transicionales, las personas que van a un hospital pueden hacer un uso del hospital que no coincida con las normas con el cual la institución fue como armada. En ese sentido, comenzamos a pensar que ese uso, ¿no? Que es pasar de una posición de pasividad a una posición de actividad, es una posición creativa, ¿no? Podría como constituir otro tratamiento, ¿no? Por un lado estaría el tratamiento que nosotros creemos que armamos, y por el otro lado está, un poco al estilo que Freud pensaba, el tratamiento que pueden darse ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, ellos vienen al hospital, hablan con quien quieren, hablan entre ellos, juegan, llegan antes, se van después, y hasta podríamos considerar que ese uso que hacen de la institución es parte de un tratamiento que puede ser tan o más importante que el tratamiento que vienen a hacer con nosotros y que está normativizado, ¿no? Bueno, en alguna forma podríamos pensar que ante todas estas situaciones, un poco, está esta cuestión, que es el uso que en el mejor de los casos pueden hacer las personas, que podemos hacer nosotros, y que ese uso cada vez, digamos, tiene, a mi entender, tiene menos que ver con la normatividad y con lo instituido, básicamente porque lo instituido está colapsando en ese sentido, ¿no? Digo, está colapsando y cada vez es más notable su colapso. Con lo cual, eventualmente, digamos, o simplemente nos quejamos del colapso del instituido, o eventualmente encontramos algún modo creativo de hacer uso, ¿no? Que es un modo también de crear una zona intermedia, y que ese uso en general casi siempre va a ir por los intersticios, ¿no? Va a ser un poco marginal, no va a ser directamente, no va a ser como confrontativo, ¿no? Es algo así como, por ejemplo, pensaba a veces en los hospitales, ¿no? Por ejemplo, los profesionales tenemos los espacios que están instituidos, quizás hace mucho tiempo, hace décadas, han perdido mucha de su potencia, ¿no? En muchos casos han perdido, no sé, los espacios de ateneos, de supervisión, de clases, en algunos lugares de reuniones de equipo, a veces se han transformado en lugares donde no se puede hablar, se puede hablar con mucha dificultad, o se espera que hablemos de un cierto modo, por ejemplo, ¿no? Y ese modo es un modo bastante ya como esclerosado, ¿no? En cambio, bueno, de repente puede ser que en algún consultorio, entre 2 o 3 compañeros que se tienen confianza, en el bar, en los corredores, ¿no? De las instituciones, se armen otro tipo de encuentros, ¿no? Donde haya un uso, donde se hable incluso de otra manera. Eh, bueno, nada, es como un poco relación a lo que planteaba Soledad, ¿no? Que también me parece que, por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy, muy interesante, que es, pensando así, los espacios intermedios, que son las salidas de las escuelas, ¿no? Cuando había escuelas, digo que ahora hay o no hay, ¿no? Las salidas de las escuelas en el sentido de ese lugar curioso que es la salida de la escuela secundaria, donde los chicos hacen lo que no hacen adentro de la escuela, pero tampoco es algo que quieran hacer afuera, digo, en el sentido que no se van lejos, se encuentran ahí, porque se encuentran ahí, y hacen cosas que en general no están permitidas, ¿no? Y eso interpela a los adultos que están adentro de la escuela, ¿no? Y los adultos que están adentro de la escuela a veces dicen, no podemos permitir que hagan estas cosas en la puerta de la escuela. Dice, entonces tienen que irse a 2 o 3 cuadras, ¿no? Lo cual es una respuesta bastante obsesiva, ¿no? Porque en vez de verse interpelados por esto que se produce en esos lugares, ¿no? Y en todo caso ver qué hacemos con eso, ¿no? Suponen que simplemente poniéndole distancia o haciéndolo desaparecer de la vista, se resuelve el problema. Una cosa que no había comentado que me llamó mucho la atención, lo que me pareció también muy notable, era que cuando les comentaba esto del suicidio de la paciente en el hospital, la sala de internación dejó de casi de aceptar pacientes como primer respuesta. O sea,
como si la primera manera que tenemos de sacarnos los suicidios de encima es no internar más pacientes, porque claro, si internamos pacientes graves, vamos a tener que lidiar con eso. Entonces, como si el primer modo de resolverlo es no, digo, esto es algo que ocurrió en el hospital, ¿no? No, quiero decir que es curioso, ¿no? Pensar los modos que tenemos de rechazo, ¿no? De un rechazo tan sistemático a aquello que en alguna forma nos resulta perturbador y que no queremos, y a lo cual no le queremos hacer lugar, a pesar de que nos dedicamos profesionalmente a intentar hacerle lugares a esas cosas, ¿no? Pero parece ser que esas cosas nos tocan de cierta manera que parece que nos impiden hacerles lugar, ¿no? Como si no estuviéramos dispuestos a convivir con ese riesgo. Sonia Malá había pedido la palabra. Sonia, ¿querés abrir tu micrófono? Hola, sí. Sí, era con respecto a esto de las estrategias que a veces los adolescentes tienen como estrategias sanas. Cuando dijeron de los chicos de secundaria, los adolescentes, una hija de una amiga que está estudiando en la universidad en forma virtual, lo que hace para estudiar es poner en silencio, hacen Zoom con los amigos, cada uno está estudiando carreras diferentes y están todos en Zoom y están silenciados, y si alguno quiere hacer alguna acotación, por ahí la hace y siguen, y se están acompañando. Y cuando la madre entra, por ahí le dice, sí, estoy estudiando con fulanito, menganito. Y bueno, yo me jubilé como docente hace 3 años, y en mi escuela lo que se había puesto ya de moda como tradición era que una vez al año los chicos de quinto iban en pijama un día. Entonces decían, una semana antes de que terminemos las clases, vamos los de quinto A en pijama. Y era muy gracioso porque era una transgresión que no hacía mal a nadie, la escuela lo apoyaba, y la clase se desarrollaba como si estuvieran vestidos normalmente, pero ya estaba institucionalizado. Claro, claro. Está muy buena, está muy bueno. Sí. Y también me pareció muy buena esa idea de estar juntos en un Zoom, a pesar de que estuviéramos haciendo cosas diferentes, ¿no? ¿Quién iba a pensar hace poco tiempo que uno podía estar en un lugar porque estuviera en una pantalla, ¿no? Pero al mismo tiempo es cierto que estar en una pantalla no es lo mismo que no estarlo. No sé qué tipo de compañía se produce, pero evidentemente algo, no es lo mismo eso que estar solamente aislado o solamente en mi casa sin ningún tipo de conexión, ¿no? Sí. Y otra cosa, mi hijo el año pasado, en plena pandemia, también conectaba películas a Netflix con su mejor amigo, y por videollamada seguían viendo la película cada uno en su computadora, pero iban haciendo los comentarios por teléfono. Claro, claro. Claro, eso es bueno, eso es como parte ¿vieron? De este modo de jugar que hay entre los chicos, en donde muchas veces juegan juegos electrónicos en los que van hablando y todos comparten algo de ese modo de jugar, que claro, son cosas que por ahí para los adultos son poco pensables y poco representables, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, arman como universos que son todavía un poco inconcebibles para nosotros, por lo menos para mí son. O sea, lo veo, lo puedo reconocer, pero todavía participar de ese modo me resultaría un poco difícil, ¿no? Sí. Bueno, hago los últimos comentarios. Estela Menucci dice que la OMS avisó 2 años antes sobre la COVID-19 y que los gobiernos hicieron oídos sordos. También Estela dice, en esta segunda ola, un enfermero del Durán estaba pasmado por cierta desconsideración que notaba en la gente frente a la muerte, como si no importara morir o vivir. Sí, Bueno, sí. sí. Una cosa, esta gente de la colapsología, claro,
se preguntan, digamos, porque parte del colapso está muy ligado a la globalización, ¿no? De hecho, este virus, digamos, ha tenido el peso que ha tenido justamente porque nunca en la historia de la humanidad ha habido tal nivel de globalización y de circulación como para que un virus se pueda transmitir de la manera en que lo hace que claro que es como imparable, ¿no? Pero lo que decía, claro, es que la globalización es parte es parte de este problema del colapso, y planteaba que, claro, que tenía que haber como un cierto equilibrio entre lo global y lo local, ¿no? En el sentido de que, claro, lo global vino para intentar reemplazar a lo local. Y ahora, digamos, lo que se ve con la pandemia es que solo lo local puede, digamos, resolver hasta cierto punto algunos de los problemas que plantea la pandemia. Habrá que ver, digamos, a largo plazo cómo puede funcionar como esta especie de equilibrio o de cuestión en donde solo invirtiendo solo como eso, reinvirtiendo los esfuerzos de la comunidad localmente, es que se podrían resolver o se podrían atajar este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, lo segundo, que es el tema de la insensibilización, bueno, eso también es otra de las cuestiones ligadas al colapso, ¿no? Que es el hecho de que, les diría, ¿no? Como ya desde hace unos años, comenzó a haber toda una serie de cuestiones ligadas vieron, al hecho de hasta dónde se iba a permitir que el sector pasivo aumentara, ¿no? Hasta dónde era como compatible con un sistema previsional el hecho de que hubiera una clase pasiva que era en aumento, ¿no? Hasta dónde no se tenían que tomar medidas, pongamos, eutanásicas, digamos, casi para el hecho de disminuir a la cantidad de clase pasiva, cosas así, me parece que ya hablan de que dentro del capitalismo la idea de que la vida humana pasa a un segundo plano en relación a la idea de que si lo más importante es mantener al sistema a cualquier precio, claro, se va notando que el valor de la vida va como en lenta y en progresiva declinación, ¿no? Cada vez, en ese sentido, digo, cuando hablamos del colapso, claro, no estamos hablando del colapso de la vida, estamos hablando del colapso de un sistema. Ahora, para el sistema prefiere pensar que es mejor que colapse la vida humana a que colapse el sistema. Ahora, somos los humanos los que tenemos que decidir y buscar y pensar cómo eventualmente el hecho de que un sistema colapse no implica que la vida humana desaparezca, ¿no? Es quizás un poco dramático planteado así, ¿no? Pero parece que estuvieran casi en un nivel de oposición en este momento. Bueno, hago los dos últimos comentarios porque ya estamos en hora de cierre. Natalia Japovnik había comentado que las dificultades de los niños tienen que ver justo con que los adultos se volvieron frágiles para poder sostenerlos en muchos casos. Y Susana, bueno, después hay un montón de comentarios agradeciendo el encuentro y la exposición. Dice, en los momentos de caos surgen estrategias y creaciones nuevas. Muy interesante, mil gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, sí, coincido también con lo que decía Nora, era Natalia. Natalia, sí, sobre los chicos. Sí, claro, ¿no? Realmente es difícil pensar, ¿no? Que así como lo pensamos como analistas, ¿no? Que si los adultos tenemos que reconocer que estamos profundamente afectados, esto no va a afectar o a los niños o incluso a nuestros pacientes. Casi podríamos pensar que es mejor reconocer esa afección y eventualmente pensar cómo convivimos con nuestros niños, como con nuestros pacientes afectados, que hacer como si esa afección no estuviera, ¿no? Eso siempre va a implicar el costo mayor. Bueno, después les quería agradecer el encuentro. Digamos, mi idea, digo, últimamente por lo menos, es también tratar de que
de que los encuentros en los que me invitan o en los que puedo participar puedan como constituir, así en alguna medida, como espacios intermedios, espacios de intercambio, ¿no? Y bueno, me pareció que en este caso, aún con cierto desorden de mi parte sobre la exposición, bueno, se generó un clima de intercambio. Sí, la verdad que sí, estuvo muy bueno. Yo quería anunciar, por un lado, agradecer, hacer algunos agradecimientos. Por un lado, al Colegio de Psicólogos, que es quien nos habilita el Zoom, a la presidenta y al vicepresidente, Vera Gallegos y Gastón Parodi. Y por otro lado, anunciar que la próxima fecha, cerquita, es el 13 de julio, la próxima clase, y va a ser Cuerpo y Espacio en tiempos de pandemia, y el docente va a ser Luis Migueles. Por otro lado, bueno, recordar que la clase es grabada y que la vamos a subir tanto a YouTube como al Facebook del curso. Bueno, espero no olvidarme de nada. Me piden acá que repita la fecha. 13 de julio, a la misma hora de siempre, martes, a las 10:30. Bueno, nos despedimos entonces. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho. Eduardo, y Hasta a luego, ¿eh? todos. Chao. Bueno.